El día de hoy les voy a hablar acerca de las cosas que me hubiera gustado saber antes de emigrar. Bienvenido. Para ponerlos un poco en contexto, mi nombre es Melissa, vivimos en Italia hace 4 años, somos una familia de 4 personas, mi esposo y yo, con mis 2 hijos, mi hija de 8 años y mi hijo de 6 años. Nosotros vivimos en la región de Umbria, provincia de Perugia, en la ciudad de Gualdo Tadino, en una localidad de Gualdo Tadino. Ok, lo primero que nada que uno tiene que saber cuando se muda a un país es acerca de los requisitos legales que necesita para vivir en ese país. Porque mucha gente, por ejemplo, llega a Italia con ánimos de hacer la ciudadanía italiana y está perfecto, y obviamente antes de emigrar tienes que saber exactamente al comune al que vas a llegar, qué papeles te van a pedir. Si llegas ya con la ciudadanía, como fue en mi caso, saber exactamente qué es lo que vas a necesitar para, por ejemplo, registrar la residencia. Si la decisión es vivir en Italia, uno tiene que informarse acerca de qué documentos voy a necesitar. Lo primero que tienen que sacar cuando llegan es el código fiscal, porque con eso es que ustedes van a rentar la casa para luego establecer residencia, etc, etc, etc. Como una anécdota les puedo contar que cuando yo llegué a tramitar el códice fiscal, el señor que me estaba atendiendo me pidió mi pasaporte y me dijo, pero tú no has nacido en Italia. Y le dije, no, no he nacido en Italia. Pero tengo que ver el pasaporte de tu abuelo para saber si eres ciudadana italiana. Ok, no. No. Entonces, el hecho de saber tus derechos, el hecho de saber los trámites, es lo que te ayuda finalmente a que tú puedas pelear un poco tus trámites, ¿no? O sea, yo sabía muy bien que él no tenía que pedirme nada de eso, entonces le dije que no, y me puse fuerte como diciendo, ¿qué me estás pidiendo? O sea, nada que ver. Cosas como estas son lecciones que uno aprende con el tiempo, pero definitivamente la idea es que ustedes lleguen aquí sabiendo lo más que puedan acerca de los requisitos y de los procesos y procedimientos y pasos que van a tener que seguir para establecer una estadía en Italia, una residencia en Italia. Lo siguiente que me gustaría mencionar es el tema del costo de vida. Es importante saber exactamente cuánto es lo que más o menos cuesta, por ejemplo, alquilar un departamento, un cuarto, una casa, y si es que eso está disponible en la zona en donde ustedes piensan llegar a vivir. En el lugar en donde nosotros vivimos, no veo que haya una oferta de habitaciones en alquiler. Entonces, desde ya, para llegar a una región o en una ciudad como la nuestra, tendríamos que pensar en alquilar un departamento, al menos de un dormitorio. Ahora, los departamentos de un dormitorio he visto que se alquilan hasta en 280 euros. Es importante saber que no solamente van a tener que gastar en temas de alquiler, sino que probablemente hay comisiones que pagar. Por ejemplo, si tú encuentras una agencia inmobiliaria que te ayude a buscar el departamento en donde vas a vivir, vas a tener que pagar una comisión a ese agente para que te ayude a alquilar el departamento. Aparte, hay impuestos que pagar para registrar el contrato de alquiler en la agencia de la entrada. Cosas así, es importante tener más o menos un mapa para que cuando uno llegue, no llegue con las justas. Eso es uno de los mayores consejos que les puedo dar. Cuando vengan a Italia, piensen que si alguien les dice, vente nomás, aquí arreglamos, yo les recomiendo que no lo hagan. Planéenlo bien, ahorren todo lo que puedan en su país, todo lo que ustedes puedan ahorrar en su país, todo sacrificio que puedan hacer en su país, créanme que aquí les va a ver inmensamente recompensado. Todas esas cosas que ustedes no gasten en su país y prefieran ahorrar y traer aquí, va a servirles para pagar alquileres, para comprar un auto y en general mejorarles muchísimo la calidad de vida. Desde ya le digo, realmente el dinero se va como agua, como si uno abriera el caño y dejara fluir el agua y que se vaya. La tercera cosa que les recomendaría es básico, aprender el idioma y aprender a manejar. De verdad que para cualquier país, esa regla aplica para cualquier país. En Latinoamérica probablemente sea más usual, más normal, más cotidiano vivir sin un auto, ¿no? Pero, digamos, el transporte público es triste, pero existe todo el día. Yo recuerdo, nosotros vivíamos en Lima y la verdad que había transporte público todo el día. Uno podía moverse de madrugada, de día, de noche y siempre había transporte público. Aquí en Europa, sobre todo en las ciudades más pequeñas, el transporte público existe, pero existe quizá 1 o 2 veces al día. Entonces, no es que uno tenga la comodidad de ir y salir y venir y moverse, no, aparte es muy regional, muy de la ciudad. El tema de manejar realmente es básico, apréndanlo en sus países si es que no saben, y si sí saben manejar, averigüen antes de llegar si el país del que ustedes vienen tiene algún convenio con Italia para revalidar la licencia de conducir. El hecho de saber el idioma cuando uno llega es esencial, porque si bien es cierto, Italia es hermosísima, yo la amo,
Es cierto que cuando uno, por ejemplo, va al comune, muchas veces no tiene la ayuda que de repente quisiera tener o cree que va a recibir cuando va donde un funcionario público. Los funcionarios públicos tienden a decirte no a todo y a tratar de mandarte lo más lejos que puedan antes de ayudarte a hacer el trámite que necesitas hacer. Para nosotros fue bastante retador porque no hablábamos el idioma y tengo una amiga que me ayudó muchísimo, pero ella misma se molestaba porque se daba cuenta que la actitud de los funcionarios no era para nada amigable. Claro, uno llega a veces con trámites que no se hacen todos los días, como registrar una residencia cuando eres ciudadano italiano, pero con un pasaporte que no ha sido emitido en Italia. Entonces, este tipo de cosas hacen que para ellos sean cosas nuevas que nunca han visto. Otra cosa que les quería mencionar es el tema de la salud. Háganse los chequeos médicos que puedan antes de salir de su país. Aquí en Italia la salud es muy buena y si ustedes llegan con el derecho a la tercera sanitaria, la tarjeta de sanidad, van a poder hacerse todos los chequeos que quieran. Llegan, registran residencia y apenas registran residencia les van a dar su tarjeta para que vayan al doctor. Usualmente cuando ustedes sacan la tarjeta les van a pedir que se asignen con un doctor. Les van a dar una lista de doctores que están disponibles en la ciudad en donde están registrando la residencia y ese doctor va a ser su doctor de cabecera. Él va a ser el médico con el que ustedes van a lidiar todo el tiempo. Me parece que una vez al año puedes cambiarlo. Si, por ejemplo, no estás contento, puedes cambiarte, pero tienes que esperar un lapso de tiempo. No es que puedas cambiarte 5 o 6 veces seguidas. Y eso yo creo que es importante que hagan el chequeo médico porque de todas maneras les va a salvar dolores de cabeza. Y más importante que hacerse un chequeo médico es chequearse los dientes, porque el sistema de dentistas del Estado italiano es casi nulo. Si tú tienes un dolor de muela hoy, te van a dar una cita en 6 meses. Entonces, te vas a encontrar en esta posición en la que vas a tener que sí o sí terminar en el médico privado, que es extremadamente caro. Todos sabemos que es carísimo. En Estados Unidos y en Italia y en Europa en general es caro. Entonces, si ustedes tienen una muela rota, si tienen una caries mal curada, si tienen cualquier problema que tengan, tienen que hacerse un puente, tienen que hacerse una prótesis, una endodoncia, hágansela en su país antes de salir. Créanme, en ese momento ustedes dirán, no, pero es muy caro. Acá va a ser millones de veces más caro y van a tener que hacerlo sí o sí, porque claro, no sale a cuenta regresarse al país de uno a hacerse un tratamiento dental. A no ser que tengas que reemplazarte todos los dientes, no es negocio volver al país de uno para hacerse ese tipo de tratamientos. Entonces yo les recomiendo realmente que vengan con una dentadura en perfecto estado lo más que puedan. Uno de los últimos puntos que les quería mencionar es el tema de investigar qué tanto trabajo hay en la ciudad donde están decidiendo mudarse. Muchas veces uno averigua de repente la ciudad o el común al que quiere llegar dependiendo de qué tan fácil va a ser hacer la ciudadanía. Pero más que eso, habría que averiguar un poco cuáles son las ofertas laborales o la situación del mercado laboral a la ciudad en donde van a llegar. Este tema es un poco controversial porque realmente en Italia la situación laboral es difícil. ¿Okay? No es que hay un montón de trabajo para los mismos italianos, es muy difícil conseguir oportunidades laborales y cuando hay una buena oportunidad laboral se da normalmente a referidos, es decir, si, no sé, el jefe de recursos humanos sabe que se está abriendo una plaza que es buena, probablemente recomiende a su sobrino, tío, primo o amigo de la infancia antes de aceptar a un extranjero, porque finalmente todos los que llegamos, así lleguemos con ciudadanía italiana, para ellos somos extranjeros. Entonces, piensen que quizá al inicio van a tener que estar dispuestos a hacer cosas que, como dicen en su país, no van a hacer o no van a querer hacer. Por ejemplo, limpiar cuartos de hotel, limpiar casas, cuidar ancianos. Es un tema muy controversial porque mucha gente dice, no, yo voy a llegar a trabajar en mi carrera, lo que es perfectamente respetable y yo jamás le quito la voluntad a la gente. Pienso que todos tenemos derecho a luchar por nuestro propio camino y a vivir nuestras propias experiencias. Lo único que yo recomiendo es que no le digan no a nada. Cuando uno llega, así tengas que cuidar ancianos, limpiar baños, realmente nada te dice que eso lo vas a tener que hacer para siempre. Y al contrario, a veces el hecho de que tú te inicies en un trabajo, aunque no sea tu preferido, te lleva a otras oportunidades laborales. Cuando yo llegué, nosotros llegamos en agosto del 2020, con plena pandemia, fue muy, muy difícil conseguir trabajo, pero más o menos en abril, no, en marzo más o menos, encontré un trabajo limpiando la casa de una señora en el pueblo donde yo vivo actualmente. La señora pagaba muy, muy poco. Definitivamente creo que vio un poco la oportunidad de tener a alguien que vaya por muchas horas a su casa a limpiar y pagaba poco semanal.
pero yo no tenía nada. En ese momento lo acepté porque siempre tuve la mentalidad de no le digas que no a nada. Yo estaba en la casa, prefería aunque sea ese poco dinero ganarlo. Pero en esa misma semana me salió otro trabajo, otra oferta de trabajo en una fábrica, limpiando la fábrica. Entonces, el problema de ese trabajo era que tenía que irme 30 minutos desde el pueblo donde yo vivía, mientras que la señora era aquí, en el mismo pueblo. Entonces, yo agarré los dos trabajos al mismo tiempo. Obviamente que luego de una semana me di cuenta que no era sostenible, no podía trabajar en los dos sitios, pero le vi más oportunidad y le vi más oportunidad de crecimiento, diría yo, al trabajo que era 30 minutos, porque en una fábrica podían darme más horas, podía ascender, trabajaba incluso con otras personas. Entonces, el hecho de tú trabajar con otras personas ya podía decirte, oye, acá hay trabajo, me paso para allá. Entonces, comencé así, pero recuerdo que durante el tiempo que estuve trabajando ahí, siempre pensaba, ¿cuánto tiempo más tendré que quedarme en este trabajo para conseguir algo mejor? Siempre lo pensaba porque realmente el trabajo no me gustaba, pero iba y lo hacía contenta porque al final sentía que no iba a ser para siempre. Entonces, creo que sea cual sea el trabajo que agarren cuando empiecen, siempre tengan eso en mente, que no tiene que ser para siempre, que ustedes no tienen que entrar en un trabajo y quedarse 40 años trabajando en ese trabajo. Y de verdad se los digo porque cuando yo entré en ese sitio, es la fábrica Whirlpool, recuerdo que la persona que me dio mi photocheck para entrar a la fábrica y poder limpiar, me dijo, me lo devuelves en 40 años cuando te jubiles. Creo que eso me quedó grabado en la memoria porque yo automáticamente pensé, no me voy a jubilar haciendo esto. Entonces, creo que esto es algo que te ayuda a sentirte y a mantenerte positiva a pesar de hacer cosas que de repente uno no quisiera hacer. Entonces, a mí me sirvió porque en ese momento el trabajo, si bien es cierto, me pagaba mejor, estaba en planilla, o sea, no en planilla, sino estaba con un contrato por tiempo determinado, por 3 meses creo que me contrataron al inicio. Me sirvió mucho porque me daban un aseño, que además del sueldo, el gobierno te ayuda cuando tú ganas muy poco dinero y tienes familia y tienes responsabilidades y eres la única persona que tiene ingresos en el hogar. Ellos te dan un dinero extra. En ese momento lo daban, ahora ya no lo dan. Entonces, yo no solo ganaba por lo que trabajaba, sino que el gobierno me ayudaba un poco y ya el sueldo era un poco más sostenible. Pero igual tenía que irme media hora para allá, tenía que manejar, como les digo, que era un carro mecánico que yo no sabía manejar, era un estrés, pero me iba, limpiaba, regresaba. El problema venía cuando me decían, oye, tenías que venir 8 de la mañana y luego venir a las 2 de la tarde. Entonces ya yo tenía que volver, ir y venir, ya un poco que el combustible no me salía a cuenta. Entonces, todas estas cosas yo las soportaba porque decía, ya va a salir algo mejor. Y así fue. En un mes conseguí un trabajo mejor, pero no lo conseguí en Italia propiamente, yo trabajo online. Y ese trabajo me permitió a mí, yo renuncié y cuando renuncié sentí que me ayudó mucho, que la experiencia de haber trabajado en esa fábrica y de demostrarme a mí misma la entereza de saber que algo mejor venía para mí, me mantuvo muy optimista, muy positiva. Y eso es algo que no debemos perder nunca cuando emigramos. Realmente, por más de que las cosas puedan parecer negras en un momento, no tiene que ser para siempre. Es uno de mis mayores consejos. Véanlo como simplemente una cosa que es un reto y va a pasar. Y cuando pase, vamos a estar mejor. Entonces, emigrar es así. Está lleno de obstáculos, pero también lleno de momentos que te sientes completamente llena y agradecida de haber emigrado. Bueno amigos, si me han seguido hasta aquí les agradezco mucho. Déjenme en los comentarios qué opinan. Si creen que hay algo más que se me escapó, por favor coméntenmelo en los comentarios. Y nada, les agradezco mucho. Chao, chao.